Especialmente porque acaba de pasar Semana Santa, se habló mucho sobre Jesús, pero la verdad es que en muchas ocasiones notaba que no se estaba hablando de la salvación o del Jesús tal cual como lo dice la Biblia, pero me quiero esperar un poquito para que no se perdiera este video entre tanto que se estaba compartiendo. Muchas veces se nos habla de Jesús o de Dios o de la Biblia o del cristianismo como una manera de obtener una mejor vida. Es como, tienes un problema, cree en Dios y todo se te va a solucionar. Tienes una enfermedad, tienes alguna falta económica, tienes algún problema en la familia, Dios te lo va a solucionar. El problema con esto es que te están haciendo creer en un Dios que te va a solucionar tus problemas terrenales. Y aquí es donde entra la problemática, que luego entran personas a la iglesia, pasa el tiempo, siguen habiendo problemas, sus problemas tal cual no se solucionaron y dicen, Dios no es real, Dios no es bueno y Dios no me ama. Y la verdad es que esto es un resultado de un mal entendimiento de la bondad de Dios, del amor de Dios y del por qué creemos en Dios. Entonces te quiero compartir rápidamente qué es lo que nos dice en todo este libro de una manera súper rápida. Para empezar, tenemos este mundo. Dios creó el mundo perfecto, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios amoroso, crea el mundo perfecto, crea a Adán y a Eva, tienen una relación, una comunión, o sea, es el mundo ideal. Entra el pecado, entra esta tentación y Adán y Eva caen en este pecado, caen en esta tentación, desobedeciendo a Dios. A partir de ese momento le llamamos la caída del mundo, la caída de la humanidad, donde ahora el pecado es parte del ser humano y es parte de la humanidad. En el Edén, los animales, el ser humano vivían en una paz total. Los humanos, a mi entender, a lo que dice la Biblia, ni siquiera comían a los animales. O sea, era un mundo perfecto, sin pecado. Y ahora tenemos este mundo donde decimos, pero si Dios existe, ¿por qué hay egoísmo? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay injusticias? Por el pecado, porque entró el pecado a esta tierra. Y teniendo a Dios, siendo santo, sin pecado, sin mancha, Él no tiene esta amistad con el pecado. De hecho, en la palabra de Dios nos dice que cuando estamos en pecado somos enemigos de Dios. La santidad de Dios no puede estar con el pecado. O sea, hubo una separación. Donde no había una separación, el pecado causó esta separación. Y por nosotros mismos no podemos ser salvos. Por nosotros mismos no podemos alcanzar esa salvación, no podemos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y a veces decimos, no, pero yo soy una persona buena. Mira, ponte a pensar, ¿cuántas veces has criticado a alguien, has juzgado a alguien, has envidiado a alguien cuando hay enojo en tu corazón, cuando actúas de manera egoísta? Todos en algún momento estamos actuando de maneras egoístas. Hay pecado en nosotros y hay pecado en las personas de nuestro alrededor. Y aunque intentáramos día a día ser perfectos y vivir a la luz de lo que dice la Biblia 100%, es imposible, fallamos y lo vemos en todo el Antiguo Testamento que nadie logró cumplir la ley a la perfección. Vemos a un mundo caído que aún los líderes más grandes que se levantaban en la Biblia fallaban porque eran seres humanos imperfectos. Pero en la palabra de Dios nos dice, pero Dios en su amor, en su justicia, en su misericordia, en su bondad, en su soberanía, creó un camino donde no lo había antes y mandó a Jesús a esta tierra. Vivió la vida que a ti y a mí nos correspondía vivir, la vida que para ti y para mí es imposible vivir. Vivió la vida perfecta y Él terminó tomando tu lugar y mi lugar para morir. Porque en la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, el pecado merece la muerte. Lo que conocemos también como el infierno, como que cuando alguien peca, cuando alguien es malo, merece la muerte. Por lo tanto, Jesús tomó nuestra culpa, nuestro pecado y murió en esa cruz. Él cargó con la ira de Dios, Él cargó con todo lo que a ti y a mí nos correspondía. Y después nos dice que si nosotros creemos en Él como el Hijo de Dios y entendemos y creemos su sacrificio por nosotros, entonces somos salvos. Basado en eso entra mi creencia en Dios, mi amor por Dios, mi devoción a Dios, entendiendo que Él dio todo por mí, no para darme la vida soñada en esta tierra, pero para salvarme por la eternidad, que aún si en esta vida tengo tribulaciones, que las voy a tener, y lo dice la Biblia, que aún si en esta vida mis sueños no se cumplen, mis expectativas no se cumplen, tengo la mejor porción, que es a Jesús. Tengo la mayor esperanza, que es saber que soy perdonada delante del Padre, no por mis obras, no por mis acciones, pero por quién es Dios y por lo que Él hizo, por la salvación que Él me ha otorgado, por mi fe en el sacrificio de Jesús y en su obra redentora.
Ese es el punto del cristianismo, ese es el punto del evangelio, eso es lo que deberíamos de creer y eso es lo que deberíamos de hablar a otras personas. Así que si tú eres alguien que realmente no conocía mucho del evangelio, espero que eso te pueda ayudar. Al igual que si tú conoces a alguien que tal vez tiene algunas preguntas, le puedes mandar este video y les voy a dejar en la descripción algunos versículos que te pueden ayudar a pues, respaldar lo que les acabo de compartir.